Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Té del Día Podcast. Yo soy Alejandra Márquez, su host, y hoy estoy con una invitada muy especial, Cata, mi ginecóloga, que no solamente la admiro como persona, sino también como profesional, y estoy muy contenta que estés aquí el día de hoy. ¿Cómo están? Yo también estoy súper contenta. Yo creo que ya los que me conocen siempre les digo que para mí trabajar con mis pacientes es como lo máximo, o sea, no verlas solo en la consulta, sino que siempre he querido como ir más allá en sus trabajos, en sus proyectos, entonces esta invitación me parece espectacular. Me encanta. Bueno, como les conté, bueno, y los que no saben, yo les conté en redes sociales que yo dejé de tomar anticonceptivas y pues la idea es tener a Cata el día de hoy acá para resolvernos algunas dudas. Yo estaba tomando pastas anticonceptivas y decidí dejar de planificar como con ese método y surgieron muchas preguntas y yo dije, pues qué mejor persona para contarnos de este tema que Cata, que es ginecóloga. Entonces, Cata, bueno, primero cuéntanos un poquito porfa de ti, de tu experiencia como ginecóloga y de tu especialidad, como que por qué llegaste a eso, todo. Listo, entonces yo obviamente soy médica general, todos nos graduamos de médica general y durante la carrera uno va viendo las diferentes especialidades y definitivamente cuando veía sobre todo las maternas, es muy charro que empecé con las maternas, aunque ahora ya no las veo tanto, pero me parecía que era un proceso que a veces las pacientes que nos tocaba ver durante la carrera no estaban muy acompañadas, que eran mujeres que sufrían mucho y que eran demasiado o sea, demasiado agradecidas, demasiado juiciosas, entonces siempre como que no, la paciente mujer es más juiciosa con los medicamentos, con consultar, con todo y responden obviamente mucho mejor a los consejos y a los tratamientos que uno les da. Entonces me empecé como a ir como por la parte de las mujeres. Ya después cuando me tuve que tomar la decisión de qué especialidad iba a escoger, me encantaban obviamente las embarazaditas, los fetos, todo. Entonces me presenté a ginecología, pasé, y ya después durante ginecología me di cuenta que me gustaba muchísimo más el otro tipo de pacientes que no estaban embarazaditas. Las que no querían el embarazo. Exacto, las pacientes jóvenes que estaban buscando métodos de planificación y obviamente las pacientes que necesitaban cirugías de ginecología pero que no estaban pues embarazaditas, tipo histerectomía, las quistes, endometriosis, todo eso. Entonces ya, así empecé como con todo esto, fue como descubriendo como paso a paso, porque todo el mundo cree que uno tiene que definir su vida y lo que le va a gustar apenas sale del colegio. Sí, total. Y no, o sea, van pasando cosas. Total. Y uno va encontrando lo que de verdad le gusta, que mi pasión, pues lo que más amo hacer es la cirugía. Que ¿Y qué haces en cirugía? Pues si yo he visto en tus redes, por ejemplo, cuando sacas el útero ahí, eso es nada que ver con lo que lo pintan en los libros de biología. Exacto. Pero cuéntanos, por ejemplo, de cirugía, ¿qué haces? ¿Cómo es un día en tu vida? Eso. Entonces mi subespecialidad es la cirugía, pero por la paroscopia, que es por el ombliguito, mínimamente invasiva, no las cirugías que hacían antes, que era así, literal, la super cicatriz en el abdomen, sino que hacemos todas las cirugías de ginecología por la paroscopia. Entonces hacemos todas las enfermedades, quistes, endometriosis, miomas, las pacientes que no quieren tener hijos y se quieren hacer la cirugía, o las que se hicieron la cirugía y se arrepintieron, entonces hay que volverlas a canalizar, bueno, todo este tipo de enfermedades o patologías. Okay. Y obviamente la consulta, que es donde más nos conocemos, porque en cirugía literal, obviamente no podemos hablar nada, pero en consulta es súper charro porque siempre empezamos como muy la parte médica, como que tengo este síntoma, pero a medida que uno va viendo a la paciente en la segunda consulta, en la tercera consulta, va literal haciendo como amigas. Porque la cita con ginecología es contarle a otra persona toda la parte más, ni siquiera toda la vida, sino pues, lo más importante, lo más íntimo de la vida, que no la hablan ni con la mamá, ni con la mejor amiga, a veces ni con la pareja. Total. Entonces es como una conexión súper bacana. No, me encanta, sí, yo siento que es súper, pues literal uno le cuenta a la ginecóloga las cosas íntimas. Sí. Qué raro, Cata, yo siempre tuve ginecólogo hombre, pues que era el ginecólogo de mi mamá y fue el que, bueno, a mí, él no me sacó porque estaba de viaje, pero sacó a mi hermana, pues mi hermana nació con él todo y era como el de toda la vida, pero él ya se jubiló, pues como todos los especialistas que eran los de mi mamá que ya se están jubilando y ya me tocó a mí empezar a buscar, a ti pues te conocí por mi mejor amiga. Pero al principio yo era muy reacia a tener ginecóloga mujer
por una creencia que no sé si tú sientes que, pues, que eso pasa como entre mujeres, de pena, como de tener vergüenza, Ajá. de que uno sabe que la mujer también tiene lo mismo que uno y que de pronto como que exponerse y ser como pues lo más vulnerable, uno abrir los pies Ajá. y que otra mujer te explore, como que no sé si has sentido eso como con otras pacientes. Pasa las dos cosas. Uno, lo que tú dices, como que saben que uno es otra mujer, entonces como que ella le va a parecer esto que es súper lógico, súper obvio. Sí, ajá. Pues, y no. Pues yo no lo siento así porque obviamente, por ejemplo, si yo me reúno con otro profesional, yo no tengo ni idea de lo otro. Entonces hay preguntas que uno a veces no las hace por pena, como esto debe ser súper bobo, pero no, ya cuando uno sabe que es una pregunta muy común de la mayoría de la gente, pues hay que dar información y por eso también me gusta mucho, como en mis redes sociales, hacer cosas. Por ejemplo, estos días pusimos de cómo se pone una toalla higiénica. Total. O sea, Dios lo ha visto un montón de personas, un montón de Y uno comentarios. asume que es súper obvio. Y me dice, ¿cómo no se van a saber poner una toalla higiénica? Pero realmente no, porque nadie ha hablado de eso, porque todo el mundo cree que es algo obvio de lo que no hay que hablar. Total. Y está también el otro lado de las mujeres que a veces no van al ginecólogo, por lo mismo, porque hace muchos años todas las profesiones, no solo la medicina, eran para los hombres. Entonces, hace varios años solo eran ginecólogos. Y dejaron de ir porque obviamente no se sienten tan cómodas que las revise, les haga el tacto, les toque las mamas, pues un hombre, ¿cierto? Total. Entonces están como sí, las dos tipos. Sí, yo siento que mi ginecólogo era muy respetuoso, pues es que era muy tierno porque él era como, perdón, qué pena, te voy a tener que tocar, ajá, puedo tocarte, y uno era como, sí, dale. O sea, se ve que él sabía que podía ser incómodo, entonces lo hacía muy tranqui, pues muy bien hecho. O sea, creo que hay médicos que de pronto les puede faltar ese tacto, pero sí hay muchos que también lo tienen, como esa humanidad de saber que finalmente, pucha, no está expuesto. Bueno, Cata, ya hablando como un poquito más del tema de anticonceptivas, de ciclo menstrual, sabemos que no es obvio para todo el mundo. ¿Nos puedes contar un poquito del ciclo menstrual, como que qué es, cómo funciona, esas etapas tan marcadas, digamos, qué pasa en cada una en tema de energía, de hormonas? Porque, digamos, es importante uno conocer eso para también las que no estamos, pues las que sí tenemos un ciclo o que estamos conociendo ese nuevo ciclo, porque yo tuve anticonceptivas mucho tiempo y de verdad yo tenía ese ciclo dormido. Para mí era como que todo el tiempo lo mismo, pues. Y ya me estoy dando cuenta que hay momentos del mes donde tengo mucha energía para entrenar, otros donde de verdad no quiero hacer nada, otros donde tengo mucha hambre, ¿qué pasa en ese ciclo todo? Entonces, eso que estás diciendo es súper bueno porque estos últimos años ya como que las mujeres no hacen las cosas porque se los dice el médico, sino que investigan mucho más. Oye, no, pero es que ni yo de verdad siento esto, de pronto es mejor. Perdón, silencio ya. Entonces, de pronto es mejor. ¿Qué tal si miramos esto? Que fue lo que tú me dijiste, como yo quisiera como mirar cómo es, sin planificar, ¿cierto? Entonces, cuando se van dando cuenta y que cuando conocen el ciclo, literal, yo creo que no se devuelven. O sea, cuando les empieza a ir bien, yo creo que ya ninguna empieza otra vez como a meterle esas hormonas que a veces no son necesarias. A veces sí, eso hay que aclararlo porque las pastillas tampoco se pueden satanizar, ni los medicamentos, porque hay mujeres con enfermedades muy graves que definitivamente su cuerpo no es capaz de autorregularse, no tienen todas las hormonas y hay que mandarse. Pero una pausita, Cata, voy a cerrar acá la ventana. Porque está la máquina. Sí. Porque sopla hoja, sí. Pues se supone que el micrófono aísla, pero la cámara no, entonces mejor. Entonces empezamos con las mujeres que quieren dejar de planificar, tratando de acordarnos cómo eran sus ciclos antes. Algunas, creo que fue tu caso, como que no, yo no me acuerdo porque eso fue como que yo empecé a menstruar y empecé a menstruar mucho y me salió acné y de una me dijeron que la solución era las pastillas. Listo, entonces bueno, hay que hacer como un reaprendizaje de conocer el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las fases del ciclo? Son básicamente 4. Empezamos siempre con la menstruación. En la menstruación las hormonas están como en una caída y es el momento en el que las pacientes se sienten súper cansadas, agotadas y literal el cuerpo está trabajando muchísimo, pero internamente. Entonces tampoco lo podemos estresar con trabajo de fuerza, por ejemplo, que haces ejercicio. O sea, ya tiene un estrés encima. Exacto, porque la gente también se estresa como, no, hoy quiero descansar, pero no puedo descansar porque entonces voy a perder todo lo que hice estas semanas y entonces me voy a engordar, y realmente el cuerpo está trabajando mucho más que el resto del mes. Entonces, relajadas, es el momento como para hacer ejercicios que no necesiten tanta intensidad muscular, tipo yoga, pilates, estiramientos. Sí, para que las que les da muy duro dejar de hacer ejercicio lo sigan haciendo, pero también dejen que el cuerpo se recupere
y no esté tan estresado, porque cuando tiene ese estrés ya de la menstruación, más el estrés físico, más las que se exigen demasiado en la alimentación, ya el estrés también engorda, el estrés también da acné, entonces no estamos haciendo nada por un esfuerzo máximo. Entonces hay que aprender a conocer eso, o sea, en qué etapa del ciclo tengo más energía. Generalmente cuando estamos en la menstruación la energía está bajita. Listo. Luego empieza la etapa folicular, que es cuando empieza a crecer el folículo, por eso se llama así, que vamos a ovular. Entonces empiezan a crecer los estrógenos y la paciente lentamente se va sintiendo con más energía, se va sintiendo un poquito más bonita, y ahorita hablamos de eso, y la alimentación va mejorando muchísimo más, o sea, se pueden tolerar incluso más los carbohidratos, entonces los que planean también la alimentación con el ciclo es súper chévere. Cuando está en la menstruación, antes de la menstruación, los carbohidratos no se absorben tan bien, mientras que en esta etapa, después de la menstruación, va mejorando hasta la ovulación. Entonces también planear eso. Y uno en la menstruación también está como más hinchado, ¿no? Sí, más hinchado, que tiene líquidos. Sí, yo me siento como, pucha, ¿qué pasó? O sea, ya estaba viendo como cuadritos y de la nada, ¡puf!, desaparecieron. Entonces, por ejemplo, las pacientes que son modelos, por ejemplo, siempre uno les dice como trata de planear las fotos para su trabajo, y como se van a ver más divinas los días folicular, cerquita la ovulación, que es cuando están sin retener tantos líquidos. Entonces por eso es tan bacano conocer el ciclo, porque uno puede aprovechar la vida social, los negocios, el trabajo, el ejercicio y la alimentación según el ciclo. Todo. Y entenderse y no autocriticarse tanto. Por ejemplo, en la etapa de la ovulación, de la menstruación, que se sienten más feitas, y vos realmente, si yo te veo, yo te estoy viendo y no sé en qué etapa del ciclo está, pero uno se siente más feo. Total. O en la ovulación uno se siente súper y la inseguridad se muestra, entonces uno está como escondido, como que, ay, no quiero que nadie me vea. Entonces las que quieren conseguir novio, amigos, entonces los días de la ovulación, que se van a sentir más lindas, van a proyectar eso, más belleza, así la otra gente no lo vea con la parte física como tal, pero como uno se sienta, lo que uno proyecta. Total, 100%, cuando uno se siente bien con uno mismo y confiado y todo, uno logra transmitir eso. Entonces, si estás consiguiendo pareja, no te vas a poner a ir a las rumbas en la menstruación, porque no te vas a sentir bien, la ropa no te la vas a ver bien, todo. Entonces está la menstruación, sigue la etapa folicular, luego sigue la etapa ovulatoria, que es cuando las que están buscando embarazo tienen que aprovechar para tener relaciones, y por lo mismo que la naturaleza es súper sabia, es la etapa donde la libido está mucho más aumentada. Sí, a mí nunca me ha pasado eso. Y cada que estoy ovulando me doy cuenta que empieza mi instinto maternal. Yo le digo, pero quiero tener bebés. O sea, no solamente quiero tener relaciones, no, quiero tener bebés. O sea, yo veo bebés y yo quiero ya, estoy lista para una familia. Quiero tener 5 bebés, quiero embarazarme ya. O sea, es impresionante porque la naturaleza diciendo como, hey, ya es el momento. Y yo soy como, Alejandra, no, esta etapa de ovulación, no eres tú, o sea, focus. Pero es impresionante, a mí nunca me había pasado eso porque yo vivía sin ciclo, o sea, yo con las pastillas tenía un ciclo falso, que si quieres ahorita profundizamos de eso. Y eso también hay que hablarlo con la pareja, porque la pareja también tiene que entender, porque hay unas etapas del ciclo que no quieren, y no es que le dejó de gustar, ni que está saliendo con otra persona, porque los hombres se empeliculan con todas las cosas, sino simplemente están en una etapa del ciclo que la libido está bajita, ya, listo. Pues, y como ayudar a ellos también, porque los hombres son muy planos, ellos cambian más, es como en el día a día. O sea, por la mañana están de una forma, por la tarde, ¿cierto? Por la testosterona funciona diferente. Las mujeres es más como el mes, entonces ellos sí aprenden a sacarle provecho también a eso. A la ovulación, a los momentos foliculares. Entonces vamos a hacer la cita romántica que tenemos del mes, con la pareja organizada esos días, bueno, como aprovechar todas esas cosas. Entonces va, menstruación, folicular, ovulación, y sigue la etapa lútea, que al principio, como todavía tenemos todas las hormonas de la ovulación alticas, todavía estamos como con mucha energía, podemos hacer esos ejercicios ya muy fuertes. Por ejemplo, a mí me da súper duro entrenar pierna y glúteo porque es como de más fuerza, entonces aprovechar esas semanas para hacer más días a la semana de esos músculos. Cargar más peso. Exacto. Y al final de la etapa lútea ya se está acercando a la menstruación, entonces otra vez ya empieza a bajar la energía, la fuerza, el estado de ánimo, es la etapa donde la gente ya le va a venir. Literal, sí le va a venir, sino que la gente ha tomado toda la vida como una connotación como algo malo, negativa. Es que esta sí está hormonal, eso es que ya le va a venir. Y sí, ¿qué hacemos pues? Sí, así somos. Sí, pero también es un momento para uno dedicarse más a la relajación, a hacer mindfulness, si hay algún retiro espiritual o de la religión que cada una tenga, también hacerlo. Journaling en esos días es súper chévere, pues como conectarse más con uno mismo, y porque no vamos a querer socializar tanto.
Cata, yo he escuchado en esas etapas del ciclo femenino, pues como de la menstruación y eso, como la mujer que cada una tiene adentro, como que cada mujer tiene varias mujeres adentro. Entonces se habla como de, en la etapa de ovulación y eso, la diosa, que es la que se... La diva hermosa, que se siente wow, poderosa, puede con todo. Y en la menstruación se supone que es la bruja, que es la mujer intuitiva, eso es la que se conecta como con esa intuición, ese sexto sentido, como algo más como interno, como autoconocimiento. Entonces, ¿crees que sí está súper vinculada 100%? Total. Y las pacientes mismas le dicen a uno, pues mira lo que me dice, a mí nunca me había como el instinto maternal. Sí. Eso es súper bacano sentirlo, porque también mucha gente dice, no, es que como voy a conocer mi ciclo, voy a tener esas etapas grises, esos días malucos, entonces no, yo prefiero estar todo el mes, sí, pero en esas etapas también uno aprovecha para conocer otras cosas de uno mismo y todo, entonces como que no darnos miedo también de no vamos a estar todo el mes súper planas, súper felices. Sí, como aprender de eso para sacarle el provecho. Lo que tú decías, vincular el ejercicio, la alimentación, los negocios, o sea, todo como que sincronizarlo con el ciclo. Sí. Bueno, y ya, entonces, ¿qué es el ciclo? O sea, como digamos, sabemos que es la etapa de menstruación, que se crece el folículo, todo, pero digamos, ¿qué pasa en el ciclo? O sea, porque también siento que hay muchos mitos en torno a la menstruación, digamos, ¿qué es? Ah, no, que es el óvulo que salió, y es como que no es eso, no es solo el óvulo que sangró, pues como que cuéntanos. Entonces la menstruación es biológico. Siempre empezamos el ciclo con la menstruación. Por ejemplo, hay una pregunta muy común que hacemos las ginecólogas, es ¿cuál es la fecha de la última menstruación? La fecha de la última menstruación que ustedes deben dar es el primer día de la última menstruación. Esa es una buena observación. Yo siempre me dicen, ¿cuál no fue la última? Y yo, no, pues no sé, es que uno al final empieza como... Ajá, entonces es el primer día de esa última menstruación, no el último día, listo. Ok. Esa pregunta sobre todo es muy común cuando uno está buscando una gestacional, las que están embarazaditas, o cuando quieren mirar cuando deben, las que se están buscando embarazo, cuando deben tener relaciones, entonces es importante que conozcan esa fecha. Entonces listo, el primer día de la menstruación, lo que pasa en el cuerpo es que se liberan un montón de sustancias que se llaman prostaglandinas, que producen inflamación, por eso a algunas les da diarrea, o el colon que está tan cerquita se les inflama un montón. Y duele, sí. Porque hay un tejido que se va a desprender, que es el endometrio, que es la capa interna del útero. Entonces no es que uno menstrue sangre, no, uno menstrua endometrio. Lo que pasa es que va acompañado de sangre. Porque es una herida, ¿no? Eso, entonces a veces ven que hay como unas telitas, dicen las pacientes, o como un tejido ahí y se asustan que si era un aborto. No, es endometrio, que a veces sale no en pedacitos muy pequeños, sino en pedacitos más grandes. Coágulos, pues que parecen como unos... Exacto, entonces es como endometrio que se está desprendiendo. Acá contenido explícito para quien tenga como problemas de asquito. De asquito, sí. Bueno, entonces listo, se desprende todo el endometrio y empezamos la fase folicular, que van a pasar dos cosas. Va a ir creciendo un folículo que se va a ovular y en el útero va a ir creciendo como esa capita del endometrio, que se supone que es la que va a estar preparada para recibir un óvulo fecundado. Listo. Entonces, listo, empieza a crecer esa capita, sale el óvulo, se ovula. Si no hubo una fecundación con el espermatozoide, ese óvulo a veces ingresa a la trompa y se pierde como dentro del útero, a veces no todos ingresan a la trompa, y eso digamos que lo reabsorbe el cuerpo, porque mucha gente dice, por ejemplo, en las tubectomías que las cerramos, que para dónde cogen esos óvulos, o sea, o que qué hace con esos, que si se acumulan, que si no, simplemente eso se reabsorbe. Listo. Entonces sale ese huevito, si no se ovula, ese endometrio sigue creciendo unos días y si no llegó nada ahí, se va a preparar para desprenderse. Entonces básicamente eso es como el ciclo menstrual. Okay. Y ya el ciclo menstrual es un ciclo buscando un embarazo realmente. Listo. Pero si no lo tenemos, entonces simplemente vuelve y arranca. Somos muy fértiles. Pues yo sé que eso es más difícil quedar en embarazo de lo que uno cree. Y, exacto. No, sino que la adolescente que no está buscando queda, pero las mamás que quieren, no. Duro. Sí, pero pues me parece impresionante es que digamos, no sé, un perro es como cada 6 meses, o hay razas que hasta cada año, y uno es cada mes. Bueno, Cata, ¿cuáles son como factores que pueden afectar esa regularidad del ciclo menstrual? Listo, lo más importante en las mujeres es la grasa periférica, ¿cierto? Por eso el peso es tan importante. Las pacientes que son súper atletas, que son con unas dietas muy restrictivas, que no tienen casi porcentaje de grasa, sufren mucho porque toda la parte hormonal se altera, desde la hipófisis, que están las primeras hormonas que se liberan para manejar los ovarios, para manejar la menstruación.
Ok. Entonces todo eso depende de las hormonas y del peso. Por eso las niñas no menstruan y empiezan a menstruar a medida que van adquiriendo grasa corporal. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres de antes empezaban a menstruar a los 15, 16 años y ahora las niñas menstruan más o menos a los 8, 9, 10 años. Porque con la alimentación que es tan mala, las niñas están adquiriendo porcentaje de grasa mucho antes. Entonces una vez empieza a desarrollar todo eso, digamos que hay una maduración más temprana. Okay. Listo. Entonces esa es una de las explicaciones por qué las mujeres ya menstruan más jóvenes que hace muchos años. Es porque la alimentación hace muchos años era mejor, pues más natural, Sí. y porque hacían mucho más ejercicio, más Sí, actividad eran más física. activas en el día a día. Entonces no acumulaban grasa tan temprano, tan jóvenes. Okay. Entonces tener un porcentaje de grasa muy bajito es malo y tenerlo muy aumentado, o sea, las pacientes obesas, también es malo, porque ya es demasiadas hormonas y todo eso va a hacer que el ciclo se altere. Okay. Por ejemplo, las pacientes con ovario poliquístico es la típica enfermedad metabólica, o sea, que tiene mucho que ver con el consumo de azúcar, con la resistencia a la insulina y con el peso. Lo que más alivia a una mujer con ovario poliquístico si está en sobrepeso es bajar de peso. O sea, hay buenos hábitos. Inmediatamente bajan de peso, más o menos el 10% del peso, el ciclo vuelve y se les regula. Y los ovarios poliquísticos pueden revertirse, o sea, alguien que tenía, pues como que ya diagnosticado, tienes ovarios poliquísticos. No es que se revierta, sino que se controla. Okay. Porque es literal una enfermedad metabólica, porque la gente cree que es solo de los ovarios, como que nací con los ovarios poliquísticos, entonces voy a ser gordita, entonces voy a tener acné, vellitos, no. Lo que necesitas es tener un metabolismo súper bien para que esos ovarios poliquísticos no se puedan como expresar. ¿Y uno cómo puede darse cuenta, pues, cómo se diagnostica eso? Entonces las pacientes con ovario poliquístico son 4 criterios como fáciles. Uno, que se vea en la ecografía. Pero hay pacientes que se ven, pero están comiendo bien, todo normal, y su ciclo es regular y todo, entonces no tienen la enfermedad como tal. Okay. Listo, entonces hay que tener por lo menos de los 4, 2. Uno es la ecografía, otro que sean los ciclos irregulares, o sea, que se les demore 2, 3, 4 meses, hasta años sin llegar la menstruación. O que llegue demasiado seguido, o no. Sí, pero es más oligomenorreas. Las oligomenorreas son ciclos muy largos, Okay. de 3 meses, 4 meses. Bueno. Esos son 2. El otro es signos de androgenización, o signos de que tenemos muchas hormonas como masculinas, Vellitos. que es el acné, los vellitos, que se empiezan a subir de peso en la barriga. Eso es típico de los hombres porque las mujeres nos deberíamos engordar, si estamos gorditas, en las caderas y en las piernas. En cambio, tener como más panza como es más panza de papá. Exacto, más de hombre. Okay. Entonces, signos de androgenización, ciclos irregulares, la ecografía, y hay unos exámenes de sangre que uno también puede hacer, que es la FSH y la LH, mirar cómo está la relación entre las dos para diagnosticar. Ok. Bueno, ¿y qué otros factores, por ejemplo, crees que pueden...? El estrés, por ejemplo, porque el estrés genera cortisol y el cortisol también controla todo ese eje que va desde la hipófisis, ovarios y útero. Entonces, si tenemos demasiado estrés, o las pacientes que duermen mal, por ejemplo, las pacientes que también se exigen mucho a nivel físico, también a veces liberan muchísimo, pues tienen mucho estrés físico. Y obviamente pues el estrés del trabajo, psicológico. Sí, como el día a día. Ok. Cata, ¿puedes explicarnos ya en cuanto a métodos anticonceptivos? Quiero pues hablar de esto, cómo funcionan, cuáles son como los que más recomiendas, o pues depende obviamente de cada paciente, pero también antes de adentrarnos a los métodos anticonceptivos, ya que hablamos de ovarios poliquísticos, quisiera saber como que la mayoría de mujeres que tienen eso les recomiendan de una las pastillas anticonceptivas como tratamiento. ¿Tú desde tu experiencia has visto que de pronto esa de verdad es como la única solución, o es posible para una mujer no tomar pastillas anticonceptivas y entonces, cuando están muy desbalanceadas, o sea, llegan, doctora, no me viene hace 10 meses, están muy gorditas, tú las ves llenas de acné, sobre todo en esta parte de abajo es como el acné hormonal. Entonces la dermatóloga una dice, vaya donde la gineco. Muchas llegan, me mandó fue la dermatóloga, porque sí, es un acné que depende mucho de las hormonas. Si están muy desbalanceadas, una opción es empezar pastillas anticonceptivas los primeros meses, pero lo que yo siempre les digo, no nos vamos a quedar con pastillas, sino más o menos 6 mesecitos mientras mejora. Ir regulando. Eso, ¿cómo mejora? Lo primero es dejar el dulce, todos los azúcares refinados, harinas que se convierten en dulce finalmente, porque eso es lo que va como a estimular a que haya más ovario poliquístico. El ovario poliquístico va a estimular más a que haya más sobrepeso, entonces es como una bola de nieve, como un círculo vicioso. Entonces literal hay que parar de una los azúcares.
Eso es lo que más ayuda. Y además porque el cuerpo actúa súper charro, por ejemplo. La mayoría de las pacientes, no, pues el dulce sí les gusta, pero normalito. Pero pregúntale a una de ovario poliquístico si le gusta el dulce. Le encanta, mueren le encanta. por el dulce. O Ay, sea, qué quíteme pesado. todo menos el dulce. Qué pesado. Entonces es... Claro, es mejorar el doble hábitos difícil. inmediatamente, o sea, como que el tratamiento principal sería Porque cambiar el cuerpo está hábitos. acostumbrado a pedir como eso que no has podido regular. Ajá. Por ejemplo, pasa una cosa muy charra también que yo veo en la consulta de los pacientes que sangran mucho y tienen anemia, que necesitan carne, pollo, pues, o sea, necesitan proteína. Y odian. Literal, no les gusta. No. Qué ironía. Entonces, claro, todo es más un reto mayor para el cuerpo cuando hay una deficiencia. Claro. Entonces hay que decirles que dejen el dulce, que si yo se lo digo a cualquiera es muy fácil para el ovario poliquístico, eso es una tragedia. Entonces hasta que no bajen el dulce, el ovario poliquístico no se va a cuadrar. Una vez bajan el dulce también responde muy rápido, bajan de peso de una. Entonces más o menos los estudios dicen que cuando una paciente con sobrepeso, porque hay ovario poliquístico en pacientes flaquitas, pero cuando una paciente con sobrepeso y ovario poliquístico baja el 10% del peso, prácticamente se alivia el ovario poliquístico. Entonces también o sea, eso es súper animarlas relacionado con a el eso. peso, con los Y las hábitos. pastillas al principio nos pueden ayudar como a bajar un poquito esos niveles hormonales para que ya le funcione un poquito más la dieta, el ejercicio, los hábitos. Y una vez ya estemos súper bien, paramos las pastillas. Okay. Las que ya están sin sobrepeso o que ya están uno viendo bien, pues miramos a ver qué tenemos que ajustar para no empezar pastillas de una. O sea, las pastillas no son para todas ni son para toda la vida. Ok. Bueno, y ya ahora sí que nos entramos en el tema de pastillas anticonceptivas. Cuéntanos un poquito de los métodos anticonceptivos que existen, como los tradicionales, los hormonales, los no hormonales, Listo. todo. Entonces, tenemos los hormonales que, como estamos hablando tanto de pastillas, hablemos de estas de una vez. Las pastillas son súper buenas, por ejemplo, en las pacientes que también tienen un síndrome premenstrual muy fuerte, o sea, que literal entran en depresión, que les duele todo el cuerpo, mientras hacemos cambios en el estilo de vida. Mientras recomendamos alimentos que nos sirvan, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, las que tienen síndrome premenstrual, esos días les ayuda un montón. Entonces, mientras la paciente mejora esos hábitos, mandamos esas pastillas. ¿Y las pastillas qué hacen? Simplemente que nos mantienen unos niveles hormonales en la sangre constantes. No tenemos esas fluctuaciones. No hay ovulación, porque muchos dicen, yo en mis días, cuando tomo pastillas, en mis días de ovulación me cuido el doble. Es como, no hay ovulación. Sí, falso. Los ovarios están dormiditos. Eso también, por eso también nos ayuda un poquito al principio en el ovario poliquístico, o sea, como que apagamos los ovarios para que se tranquilicen mientras todo va mejorando. Okay. Entonces simplemente los niveles hormonales están iguales todos los días. Y ustedes ven que al final de la cajita hay unas pastillas que son diferentes. ¿Blancas o...? Blanquitas o rosaditas. O simplemente hay unas que traen solo 21 que hay que descansar 7 días, o sea, no vas a tomar nada. Ahí lo que pasa es que el endometrio deja de recibir esas hormonas y se desprende. Pero entonces digamos como una menstruación falsa. Exacto, falsa. Simplemente se cayó porque tú dejaste de tomar esas pastillas, o sea, se desprendió. Pero las pacientes que tienen, por ejemplo, un viaje, que uno empata pastillas. simplemente uno les dice, no hagas la semana de descanso o no te tomes esas 4 últimas del otro colorcito, sigues de una sino que empatas con la otra caja. Entonces, como el endometrio no tuvo esa señal de que se bajaron esas hormonas, no vas a menstruar. Okay. Pero entonces tampoco va a pasar en el cuerpo ninguno de esos cambios de los y que es estamos hablando malo al principio. Empatar todo el tiempo. No, eso es un tratamiento incluso, por ejemplo, para las pacientes que no pueden menstruar o que no deberían, las que tienen endometriosis súper fuerte, que les está invadiendo el recto o la vejiga, los ureteres. Uno quiere mantener la endometriosis muy calmada. Entonces, por ejemplo, para esas pacientes las pastillas podrían ser muy buenas también mientras se mejora, o sea, todo mientras se mejora la endometriosis con otras estrategias que tenemos. Okay. Y ya si uno lo quiere usar como método anticonceptivo únicamente, sí se las puede tomar. Se las puede tomar no seguidas. durante un tiempo, sino hasta que yo decida dejar de... Exacto. Okay. Porque también hay pacientes que les va muy bien con las pastillas y son felices y el peso les encanta como están en el peso y la piel es súper linda, que esa es una gran ventaja de las pastillas porque mejora el acné, la caída del pelo. ¿Qué puede pasar? Eso, hablemos de las pastillas específicamente, que creo que es uno de los métodos más comunes. Ajá. ¿Qué puede pasar? Como que puede esperar la gente, que yo ya noté algunos cambios en mí, como el acné, que fue pucha, me dio súper duro porque Cata, yo jamás había tenido acné. Ajá. Nunca fui o sea, un barrito chiquito pues cuando me iba a venir la menstruación y ya. Y dejé las pastillas y me empecé a brotar y me tocó literal ir a donde la dermatóloga que me cambiara completamente la rutina
porque pues mira que todavía tengo como medio las Cicatrices, cicatrices y eso me dio súper duro, pero bueno, pues como que Pero ya se reguló. Sí, pues digamos que con los, o sea, ya, ella me dijo como que esto, si no se te reguló a los 3 meses, ya probablemente esta sea como tu piel durante un tiempo largo. Entonces, esta va a ser tu nueva rutina de la piel y pues para eso existen también los dermatólogos y los productos dermatológicos y todo. Ya estoy bien con esos productos, pues sí me siguen saliendo por ahí cositas, pero bueno, estoy bien. Pero ¿qué puede esperar una persona cuando deja un método anticonceptivo como son las pastillas en su caída de pelo, acné, peso? Entonces el acné es el tema que más, el acné y el peso son los dos temas que más les preocupan. Entonces hay dos tipos de pacientes que ya sufrían de acné en la pubertad, o sea que sufren, el acné es una enfermedad crónica como la hipertensión arterial, o sea siempre va a estar, lo que pasa es que tiene crisis y hay que tenerla controlada. Entonces las pacientes que sufren de acné, cuando suspendemos las pastillas ya tenemos que estar de la mano con las dermatólogas, porque al parar las pastillas hay una cosa que se llama como acné de supresión, y es que por dejar esas hormonas de las pastillas mientras el ovario vuelve a arrancar, porque las pastillas lo habían apagado, y no es que dejaste las pastillas y arrancó de una, se demora 4 o 5 meses, hay como esa etapa en el cuerpo que no estás ni con las pastillas ni con el ovario funcionando bien todavía, entonces claro, aparece el acné de rebote, que en las pacientes que sufren de acné puede ser mucho mayor. Entonces esa es la primera causa por la que las pacientes querían dejar las pastillas, las dejaron de una como sin asesoría y a los 2 meses vuelven porque claro, se ven súper brotadas, se les empieza a caer el pelo, la piel grasosa, la sudoración también excesiva. La sudoración, Cata, nadie le dice eso. Escucha, a mi hermana también las dejo y hablamos de eso y fue como que yo no sé qué está pasando, ya ningún desodorante me sirve, me toca mantener desodorante en el bolso, o sea, los pelos, se me dañó el láser de todo el cuerpo, o sea, estoy impactada, pues como que, ¿qué está pasando? Me desconozco. Más o menos a los 4 meses es horrible. puede empezar como la normalidad, okay. Excepto que tu normalidad sea que sufras de acné. Sí. Entonces ahí sí, obviamente, de mano de la dermatóloga full, listo. Entonces pueden esperar eso, caída del pelo, que les dé acné, que aumente la sudoración. Y depende de las pastillas que tomaban, hay unas pastillas que nos ayudan con la retención de líquidos y hay unas que nos hacen retener más líquidos. Entonces puede haber una ganancia o pérdida de peso rápida, que no es ni de grasa ni de músculo, sino simplemente de líquido, o que se te está acumulando más, o al contrario, que tenías unas que te retenían líquidos y los estás drenando como que más simplemente uno se ve menos hinchadito, pues como menos puffy, no sé cómo explicar eso. Y se sienten, sí. O sea, ni siquiera la gente a veces se los ve, pero la paciente se siente. Sí, yo por ejemplo siento que a mí me ayudó pues hasta a sentirme menos hinchada el acné full, o sea, pues no full, o sea, creo que a mí me fue bien a comparación de mucha gente porque probablemente yo nunca sufrí de acné, entonces es como un acnécito ahí rebote, no sé. Igual el acné es normal, porque la gente no quieren nunca tener ni un barrito. No, eso es como sí, sino que es muy raro que uno que dice, o sea, 5 al mismo tiempo en el cachete, sí, claro. Es muy raro, o sea, yo nunca había sentido eso y es raro, pero pues bueno, yo ya estoy más tranquila porque ya tengo mi rutina y yo dije lo que tenga que pagar por esos productos porque no me aguanto. La sudoración sí, impresionante, o sea, me tocó cambiar de desodorante, mantenerlo en el bolso por si acaso, el tema de los pelitos, claro, pues se me dañó el láser. Por ejemplo, no sé si tendrá algo que ver, pero digamos las axilas se empezaron a manchar, entonces también una cremita que desmancha, no sé si tenga que ver con el láser, o sea, como que no, yo estoy contenta por el otro tema de los niveles de energía, de como que ya me estoy conociendo en el ciclo, me gusta mucho como eso, y digo, bueno, paciencia con estas otras cosas. Sí, porque las otras cosas son muy desesperantes cuando tú venías acostumbrada a verte la piel súper linda, todo, pero si uno se alimenta bien y tiene una buena rutina y va a la dermatóloga, todo eso se va a controlar. Y sabes qué, Cata, yo pienso también que uno, pues, a ver, si es, digamos, por ciertas cosas, uno puede, listo, no sé, no quiero quedar embarazada, o tengo ovario poliquístico y mientras tanto, endometriosis mientras tanto, pero yo creo que si es únicamente como por, no quiero tener acné, no quiero ABC, como que es muy... pues tarde o temprano tú vas a tener que igual pararlas, sea porque si quieres ser mamá, entonces en algún momento, pues digamos mi esposo cuando me empezó a salir acné y yo me quejé, me dijo como, ¿y por qué no vuelves a tomar entonces? Pues como que si te parece horrible, yo pues porque igual las voy a tener que dejar en algún momento y yo ya había tomado la decisión de dejarlas, prefiero dejarlas y empezar a trabajar sobre... Es un camino que van a recorrer. Sí, en algún momento y prefiero
pues como que eso me parece como tapar el sol con un dedo, como que, ay, no, si igual las quiero dejar, obviamente no es como que la invitación a déjenlas ya porque las van a tener que dejar, sino como que si van a volver es porque me broté y no me quiero brotar y tan, considerar de pronto, pues miren que hay otros caminos con algo. Y estar, yo siempre les advierto, porque cuando a ti te dicen que algo va a pasar, ya estás preparado. Total. Mientras ya nadie te dijo que te iba a dar acné y te empieza a salir un montón de acné, te vas a desesperar y tan de una otra vez pastillas. Total. Y yo creo que igual es un proceso bacano no reconocerse y empezar antes a hacer un tratamiento real sobre, o sea, digamos que las pastillas es simplemente como tapando ahí un poquito, pero ahí está, o sea, el acné va a estar, la caída del pelo va a estar, la sudoración va a estar. Es mejor si ya sabes cuál es el tema, ya tratarlo entonces como de pronto de raíz, de otras formas. Por ejemplo, la caída del pelo, mirar cómo está la ferritina, tu consumo de proteína, el acné, mirar si estás comiendo muchos alimentos inflamatorios como el dulce o los lácteos. Total. Que todas las cosas también causan el acné, sino que como tomabas pastillas, digamos que las tenías tapadas. Como dormidito. Pero ya después mirar qué es lo que me da el acné, porque se me está cayendo el pelo, ¿cierto? No solo las pastillas. Total. Bueno, entonces desde por un lado pastillas anticonceptivas. Listo. ¿Qué otros métodos? Hay uno muy parecido a las pastillas, digamos que funciona muy similar, es el anillo vaginal, que casi nadie lo conoce. Entonces es un anillito más o menos así, muy blandito, que la paciente se lo va a introducir en la vagina y él va a liberar dos hormonas iguales, a las, pues parecidas a las que tienen las pastillas, un estrógeno y un progestágeno. Y van a ir otra vez al torrente sanguíneo y van a actuar como anticonceptivo. ¿Cuál es la ventaja del anillo? Que no se tienen que acordar todos los días de tomar pastillas, sino simplemente una vez al mes. El anillo dura 21 días, se lo sacan, descansan 4 días y se compran otro nuevo. ¿Listo? Okay. Pero digamos el efecto en el cuerpo es muy similar al de las pastillas. ¿Qué pasa? Que hay unas que no les gusta tener nada en la vagina. La vagina tiene algo... siente? No, la vagina tiene algo, ya iba a decir, eso es muy chévere. Es que uno la puede dividir como en 3. El tercio de abajo, el de la mitad y el de arriba. Listo. Los 2 tercios superiores, o sea, los 2 tercios más profundos, no tienen sensibilidad. Por eso cuando uno se pone un tampón bien, o sea, adentro, arriba, lo más que pueda, no lo siente y por eso se desolvida. Que estos son los tampones olvidados, que eso ya es otro tema. Entonces pasa lo mismo con el anillo. Si ustedes se lo ponen bien adentro, o la copa, cuando uno se la pone súper bien, no la siente, se le puede olvidar. No debería sentirla. No la está sintiendo. Esa es otra de las razones por las cuales, digamos, el tamaño no importa. Ajá, porque pues, no sientes la primera parte. Uno sientes como en el tercio que está hacia afuera. Listo. Entonces, el anillo es muy cómodo si lo saben usar, pero hay pacientes que definitivamente no toleran nada ahí en la vagina. La pareja también en las relaciones sexuales lo puede sentir, se puede tener relaciones con el anillo, pero a la mayoría les gusta. O sea, como que sentirlo es chévere. Sí. Fetiches. Sí. Y el anillo se puede sacar durante 1 hora, si no lo quieren tener durante las relaciones. Se lava con agüita y se lo vuelven a poner. ¿Listo? Pero lo más fácil es dejarlo adentro bien puesto. Pues bien puesto, o sea, bien adentro. Porque también dicen que creen que es como por barrera. O sea, como que tiene que tener una posición exacta. Y lo que importa es el medicamento que se está liberando, entonces no importa cómo quede. Con tal de que no les esté molestando. Entonces ahí están esos 2 hormonales. El otro hormonal es la inyección, que es 1 vez al mes. La mayoría de los estudios dicen que la inyección no sube peso. Uno no debería recomendaciones personales, pero en mi consulta yo veo que las que usan pastillas inyección mensual se engordan. Okay. La que es inyección cada 3 meses, que es la que usan las embarazaditas porque la pueden usar en la lactancia, esa sí bien los estudios tienen demostrado que sube de peso. Entonces a mí las 2 inyecciones... También es otra inyección. Sí, esa es la que pueden usar las mamitas que están lactando, que dura 3 meses, o sea, te la pones cada 3 meses. Okay. Y la otra es la que usamos normalmente, que es cada mes. Con ambas a mí me parece que siempre suben de peso. Entonces... Catán, la lactancia es cierto que se puede quedar muy fácil embarazada, ¿no? Hay una etapa que no, es como el momento de fertilidad más miedoso. La lactancia, si es lactancia materna exclusiva, es un método de planificación incluso. Porque tú tienes la prolactina súper alta, y la prolactina cuando está súper alta no dejas que te embaraces. Es una protección que da la naturaleza a todas las hembras, incluyendo a las mujeres, pero a todas las especies. Cuando están lactando no se embarazan, porque es la forma que tiene la naturaleza de proteger la lactancia de esos cachorros. Ok. Listo, entonces, si es lactancia materna exclusiva, se no. Nota. ¿Qué pasa? Que las mamás a veces no dan lactancia materna exclusiva, o la abuelita le dio un teterito, o agüita al bebé que no deberían. Entonces, o sea, inmediatamente esas hormonas, o sea, la paciente se puede embarazar. Entonces, muchas se embarazan porque creen que están lactando y no se van a embarazar, que es lo lógico, pero puede haber errores que se embaracen. Okay. Entonces, a veces se cuidan solo con la lactancia materna exclusiva, es un riesgo. Listo.
Entonces, listo, Primero. de los hormonales llevamos pastillas, anillo, inyección y están los subtérmicos, que son las barritas que Las se ponen de acá. acá. Esas son muy buenas sobre todo para las adolescentes, pero también veo que aumentan un poquito de peso y que dan acné. Okay. También son Depende. hormonales. Si hay una adolescente muy flaquita, por ejemplo, es súper ideal que se lo ponga. Listo. Bueno, y ya esos son los hormonales. Hormonales. Y en cuanto a no hormonales, como la... Ah, bueno, pero hay unas... ¿Cómo es? A ver, entonces tenemos unos que son hormonales, como que sí, no. Ujú. Entonces sigamos con esos, que son los dispositivos intrauterinos con medicamento, que tenemos acá en Colombia 3, Mirena, Carilina y Yaides. Ujú. Esos tienen una hormona, pero que está en el útero, o sea, es local. Con el Mirena, que tiene un poquito más, sí en los estudios se encuentra que circula un poquito en la sangre. Con los otros no, o lo que alcanza a circular no tiene ningún efecto. Entonces sí es hormonal, porque nos mejora mucho la parte de los sangrados, de los cólicos, pero el cuerpo de la paciente como tal, o sea, la liberación de esa hormona o el efecto que tiene en el resto del cuerpo no existe. Ok, o sea que Entonces, sí es hormonal. se siente lo de pronto la Exacto, energía de y hecho eso. ovulan las pacientes, o sea, tienes tu ciclo normal, simplemente que esa hormona ahí te está controlando que no sangres mucho y que no vayas a tener muchos cólicos. Entonces Y la la usamos, ovulación que no importa. no queda uno embarazada. Ah, no, porque es que se actúa, el medicamento lo que hace es que hace un ambiente en el útero que no permite el embarazo, Ok. no deja que los espermatozoides funcionen bien y se muevan bien. Entonces es como en cuanto a la planificación tiene esos efectos. Ok, Pero tiene el beneficio del sangrado y el cólico para las pacientes. ok. Y no sube peso, acné, nada de esas cosas. O es Con como el Mirena uno un poquito, porque el Mirena es el más grande que tiene, que sí se alcanza a liberar hormona a la circulación. Pero con el Carina de Yaldes no pasa absolutamente nada. O sea, se supone que tú eres como tú eres. Pues Exacto. que si tú sufres de acné vas a tener Y acné, te, si tú y te puedes conocer tu ciclo y vas a tener esos cambios en el estado de ánimo, en la energía, en Ok. todo. O sea, que si uno quisiera, digamos, no quedar embarazada, pero quiere estar más conectado con el ciclo femenino, ese Esa es sería una el opción indi- si estás sangrando mucho y tienes cólicos. Ok. Y si no, pero igual quiero no quedar embarazada ya. Esa podría Podemos ser una usar, puede ser esa, pero de ahí podríamos dar, por ejemplo, la té de oro opción. Ok. o la té de plata, porque si tus sangrados y tus cólicos son normales, pues no necesitas ni siquiera el útero tener O hormonas. sea, si únicamente quiero no quedar embarazada. Té de Exacto. oro, té de plata, la de cobre ya no se usa. La cobre sí, claro, la usan muchísimo. Ah, ok. Yo no la uso porque es un poquito más grande, tiene más metal, entonces da un poquito más de cólicos y sangrado. Ok. Pero también, o sea, también hay pacientes que vienen años con la té de cobre y les va súper bien. Listo. Sí van a tener un poquito más de sangrado. Listo. Listo, entonces ahí están los dispositivos. De hecho hay unos nuevos también que son bolitas de cobre, Ujú. que también los tenemos en el Qué consultorio, locura. que también van dentro del útero. Listo. Lo que importa no es la forma, sino el metal que hay Ajá. ahí. Listo. Listo. Y los riesgos en estos, antes de que hablemos de los no hormonales, como en general, sino de esos como anticonceptivo, ¿cuál es la probabilidad como de embarazo? ¿Cuál es el más seguro? El que de pronto puede fallar más fácil, de esos. Listo, entonces los que fallan más fácil son los hormonales, las pastillas, la inyección, el anillo En los que más confía uno. y el parche. Y los más seguros son la cirugía, obviamente, Ah, sí. y todo lo que va implantado, porque no depende de ti, porque a muchas se les olvida ni de lo que estés comiendo. Entonces, los que van en el brazo y los que van dentro del útero. Son los más seguros. Sí, menos del 1% se embarazan, o sea, Ok. igual a estar operada. Y la operación es reversible. Sí, pero las trompas van a quedar con una cicatriz. Y las trompas tienen algo como lo que tiene el intestino, que son como unos pelitos, unas vellosidades Sí. que también tienen que, o sea, no es solo que el tubito esté libre, sino que también lo que hay dentro de ese tubito funcione bien para que arrastre bien el óvulo. Entonces puede los costar espermatozoides. más. Entonces puede que no funcionen 100% como estaban antes porque ya tienen una cicatriz ahí. Ok. Listo. Y ya métodos anticonceptivos que no sean hormonales ni los intrauterinos, sino Entonces los métodos tradicionales. naturales. Ajá, eso, los métodos naturales. Listo, entonces está el método del ritmo, que ahora es súper fácil porque hay muchas aplicaciones que simplemente tú pones ahí. O sea, Como antes la Daisy gente y tenía eso. que contar y tan, ¿cierto? Que el calendario, no sé si te tocó en el colegio, que le daban a Sí. uno y uno ponía así, Horrible. listo. Entonces uno más o menos ahí calculado. Ya no, con las aplicaciones ellos hacen un algoritmo, tú simplemente pones los días que menstruaste y él te va a decir cuáles son los días fértiles. La que tú me recomendaste de iPhone me parece maravillosa. Pues como que no hay que descargar nada extra. La del iPhone dice entre las próximas semanas, pues en los próximos días puedes menstruar y literal menstruar. Exacto. ¿Cómo Esa- sabes? Esa es chévere Wow. porque no te manda publicidad. Hay otras, las podemos decir. Sí, sí, claro, obvio. Yo Hay me una- viste que las de... Hay una, por ejemplo, que se llama una FEM. Es muy chévere porque de lo que hablamos al principio, ellos te ponen listo. Estás menstruando. Esos son los alimentos que deberías consumir.
Esos son los ejercicios que deberías hacer. Ese es el mindfulness o las relajaciones o pues lo que deberías hacer. Una FEM. Exacto. Me encanta, lo haces. Entonces es muy chévere porque puedes ir guiando tu ciclo y además tener las recomendaciones según el estado que él está, que él te lo detecta ahí y también te va a decir cuáles son los días fértiles. Porque también es importante, las que no todo el mundo está planificando, hay gente que busca embarazo. Entonces las que están buscando embarazo, obviamente también les va a servir un montón. Sí, acá estamos pues dirigiéndonos como especificando al público que no quiere, pero sí, obviamente todo eso es también para saber qué día exactamente es el mejor para quedar embarazado. Y ese tipo de aplicaciones te ayudan a qué alimentos van a mejorar tu fertilidad, que pues sí me entienden ustedes. Para evitar las que no quieran. Bueno, entonces, una FEM, entonces el ciclo es uno que es súper bien. Entonces los días fértiles, o no tener relaciones sexuales, o tener protección extra. O sea, preservativo, el coito interrumpido, que esos son los otros. Entonces está preservativo masculino y femenino también. Que es lo que se conoce como condones. Condones, exacto. Están unos que se llaman espermicidas, que son unos ovulitos que la paciente se pone en la vagina. Pero esos realmente sí fallan mucho, porque lo que hace el espermicida es literal matar el esperma. Pero hay unos espermatozoides muy tesos, casi todos. Entonces no se van a... el más fuerte y más teso para llegar a al morir. Entonces, uno necesita un espermatozoide para embarazarse. Entonces, no, o sea, ese no es tan chévere. El coito interrumpido es muy importante. Simplemente es que la pareja eyacule por fuera de la vagina. ¿Qué pasa? Que un espermatozoide puede durar varios días. Entonces, supongamos que eyaculó antier y tuvo relaciones contigo hoy y sí tuvo un coito interrumpido. Lo que pasa es que ya venía con un espermatozoide de hace 2 días. Entonces ese tampoco es tan seguro. ¿Listo? Okay. Y el otro es el método sintotérmico, en el que miramos cómo está el flujo de la ovulación, o sea, los días fértiles, los días que nos podemos embarazar, es literal como una clara de huevo. Entonces uno se lo puede coger y si le haces así y se ve como una clara, o sea, no se corta, quiere decir que esos días estás muy fértil. Y están unos dispositivos que antes las señoras, esos métodos es muy viejo y la gente cree que es súper nuevo, pero es cuando uno va a ovular se le sube un poquito la temperatura del cuerpo. Entonces hay gente que coge un termómetro y literal todos los días anota. O el Daisy, ¿no? Exacto, ese es un dispositivo y hay un montón, ya hay un anillo. Para eso. Sí, en estos días lo vi. Es un anillo que te mide primero las pulsaciones y que te va midiendo la temperatura. Y tiene una aplicación obvio, entonces te dice, o sea, literal como el Daisy, pero ya no te tienes que tomar la temperatura, sino que él te está sensando todo el día. Wow. Asombroso. Cata, ¿cuánto duran las que son no hormonales, que literalmente las oro, plata? 5 años. 5 años o el Mirena dura 7 ya. Listo. Pero no, digamos las otras que literal no tienen nada de hormonas, que me parece chévere, pues porque sí, la de oro y la de plata, o sea, ya, lo único que es súper buena y son igual de efectivas a estar operada, esos duran 5 años. Ok. Y se quitan cuando no quiera, porque esa es otra duda, que uno cree que es muy bueno. La gente dice como que me toca 5 años no embarazarme, pero si yo quiero en 4 y medio, o yo quiero en 3, entonces no me sirve, no, se lo quita cuando no quiera. Ok, bacano. ¿Qué más? Ah, bueno, te iba a preguntar entonces, ya hablamos como del tema de los métodos anticonceptivos, del ciclo, todo, vamos casi terminando con las preocupaciones como más comunes que ves en tus pacientes y en las mujeres en general, como con todo este tema de la salud reproductiva, del ciclo menstrual, todo. La preocupación más importante de todas es si es fértil. Porque todas llevan toda la vida tomando pastillas y todas me dicen, no, es que yo nunca he tenido ni un susto. Literal, esa es la frase más común. Y es común sí, yo no que no sean fértiles. No. Pues yo sé que obviamente hay mucha gente, porque si no, no existiría INSER y todas las cosas pues, de fertilidad, pero pues lo que pasa es que común. es un tema que cada vez lo vemos más porque cada vez las mujeres se embarazan más tarde. Entonces, claro, mientras más vieja la persona, más difícil es embarazarse porque los ovarios ya no son tan efectivos, que ese es el problema que tenemos las mujeres. ¿Y cuál sería como entonces la edad que tú recomendarías? Pues como que desde obviamente el tema biológico y todo es el ideal, no obviamente diciendo que pues como en el, a ver, no me gusta, digamos que científicamente. Sí, exacto, porque no me gusta decirles como a los 20 años porque a los 30 los dejó el tren, no, pues no quiero es como poner esa presión, sino biológicamente. No, biológicamente el cuerpo de la mujer está diseñado o se embaraza mucho más fácil y sin complicaciones del embarazo en la década de los 20. Ok, de 20 a 30, pues. Exacto. Listo. Lo que pasa es que es muy raro que una paciente llegue a mi consultorio menor de 30 años y me diga que está buscando embarazo. Porque ya todas hoy en día sí, cada vez está como que ese... Entonces por eso el tema de la fertilidad, entonces claro, por eso
esta información no es nueva, yo sé que muchas la conocen, entonces claro, pasan los 30 y el susto, que es lo que estamos hablando ahorita, el susto de todas o la pregunta de todas, ¿será que yo sí soy fértil ya? Porque ya tengo 35, ya tengo 36, entonces esa es como la preocupación más grande de todas. O si por haber tomado pastillas o haber usado inyectables o cualquier método, van a dejar, es que no, es que yo he tomado pastillas 10 años, entonces además que ya no soy fértil. Y eso es totalmente falso, incluso cuando a uno se le olvida una pastilla se puede embarazar ese mismo mes, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no existe ese efecto de que la pastilla muchos años usándola te va a dejar infértil, no. O sea, simplemente hay mujeres que de pronto se demoran un poquito más como regulando. Como arrancando solitas, pero generalmente la mayoría de las mujeres se van a embarazar. Buenísimo. Pues para las... Y una de las señales más fáciles de saber si uno es fértil o no es si uno tiene un ciclo regular. Okay. Si no tiene un ciclo regular quiere decir que está ovulando, o sea que es fértil. Okay. O hay otro montón de problemas, bueno sí, son mil Pues enfermedades, pero digamos que a grandes rasgos. si tú tienes un ciclo regular, sin pastillas pues obviamente, lo más seguro es que tú seas fértil. Y Cata, ya como para finalizar, ¿qué consejo le darías como a las personas, a las mujeres, pues, y quienes quieran como cuidar su salud reproductiva, como todo el tema del ciclo femenino, ciclo menstrual, como un consejo general? Listo, entonces ahora que está tan de moda el amor propio no es solo aceptarse si tú eres gordita, si eres flaquita, si eres mona, o sea, el amor propio es de verdad cuidarse, o sea, cuidar el cuerpo, conocerse, saber qué le sirve, qué no le sirve, y el cuerpo tiene algo súper lindo, es que siempre te está avisando. Entonces, si te está dando mucho dolor de cabeza, si estás muy distendida, si estás muy deprimida, o sea, algo está pasando. Entonces, como el consejo es como sentarse a escucharse y en el momento que necesiten ayuda o buscar un profesional, hacerlo. Y hacer las cosas según sus necesidades y su cuerpo, no según lo que esté de moda, lo que esté en tendencia, lo que todo el mundo esté haciendo, sino la verdad lo que les sirva para su salud. Me encanta. Ay, Cata, gracias por estar acá el día de hoy. Estoy segura que a mucha gente le va a servir como todo lo que nos contaste. Ya pueden seguir a Cata, les voy a dejar las redes sociales pues como en la biografía, ¿cómo se dice eso? Como en la descripción, en el copy, sí, del video si lo están viendo en YouTube o del podcast pues en Spotify, Apple Podcast, donde lo estén escuchando. Entonces, Cata, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aleja. Me encanta tu contenido, me encanta que ayuda a crecer a la mujer como en todas las esferas de nutrición, de estado mental, de ejercicio y todo. Me encanta y bueno, nos seguiremos viendo entonces. Chao. Chao.